Un saludo a todos, bienvenidos a Economy Club. La emisión de hoy tratará sobre las reservas petroleras de Ecopetrol. A continuación, Margarita Coneo. Antes de empezar, es necesario establecer qué son las reservas petroleras. El ecónomo y profesor de la Universidad de La Sabana, Álvaro Turriago, lo expone de la siguiente manera. Son volúmenes de crudo y de gas, se llaman hidrocarburos, que están acumulados en el subsuelo, todavía no se han sacado, pero que se prevé serán recuperados para comercializarlos en el mercado nacional o en el mercado internacional en una fecha previamente establecida, ¿no? Entonces, también hay que señalar que hay tres tipos de reservas, ¿no? Unas que llaman las 1P, que son reservas probadas, que eso sí ya no hay nada que hacer, eso es seguro, pues hay estimativos y estudios geológicos, geofísicos y otro tipo de tecnologías. Pero también hay unas reservas que son las llamadas 2P, que son las llamadas probables, es decir, con un alto grado de certeza se puede decir que un pozo tiene una existencia de petróleo y de gas en el subsuelo, y están las reservas 3P, que son las reservas posibles, esas tienen un menor grado de certeza. Entonces, está claro que las reservas petroleras son estimaciones basadas en estudio. El año pasado, dado que el precio del petróleo tuvo una tendencia al alza, se hizo posible realizar una mayor inversión en estudios de exploración de nuevos campos petroleros. La profesora María Cristina Ocampo, ecónoma y comunicadora social, lo expresa de la siguiente manera. En la medida en que el precio del petróleo se recupere, entonces empresas extractoras como Ecopetrol y las otras multinacionales se motivan a sacar más petróleo y a explorar más. Eso fue un poco lo que está ocurriendo a partir del segundo semestre del año pasado, que Ecopetrol y las otras empresas empezaron a explorar en forma más dinámica porque el precio los atraía y han encontrado algún tipo de reservas. Para el país es importante tener esas reservas porque así no dependemos del petróleo internacional. Podemos vender al exterior y además no tenemos que importar tanto petróleo. Seguramente usted podrá decir que esta noticia no tiene gran relevancia, pero resulta que Ecopetrol es una empresa público-privada. El 88.49% del total de las acciones de la empresa corresponden a entidades estatales, lo que significa que, si la empresa genera ganancias, será mayor el número de regalías que el Estado recibirá de las labores de la organización. Por lo tanto, se podrá invertir más dinero en programas de inversión social manejados por el Estado, lo que significa que de alguna u otra manera, tanto usted como yo, nos beneficiamos de manera indirecta de los buenos o malos resultados de Ecopetrol. En este sentido, si el precio del petróleo aumenta, obviamente aumentan los rendimientos de Ecopetrol y por lo tanto más personas se ven beneficiadas. Tanto los particulares que compraron acciones como el hecho de que el 80% de la propiedad es del Estado y por lo tanto esos recursos que recibe una entidad estatal van a ir a soportar el desarrollo del resto de la economía del país. Por otro lado, dentro de todo el panorama, es importante resaltar el peso de los actos de terrorismo en los distintos oleoductos del país, pues repercuten de manera negativa en los números de la empresa. La petrolera no solo debe hacerse cargo de las reparaciones que se tengan que hacer a los oleoductos, sino también de responder por los daños del medio ambiente, sumando además las pérdidas físicas del hidrocarburo. Solo durante el 2017, el oleoducto Caño Limón-Coveñas dejó de funcionar por 131 días. Se derramaron aproximadamente 18.000 barriles de crudo, representando pérdidas mayores a los 36.000 millones de pesos. Todo eso aumenta los costos de producción de las empresas petroleras. Pero ya es cuando van a vender, cuando Ecopetrol sale a vender a los mercados internacionales o nacionales, que es el mismo precio que se fija, pero en pesos colombianos, pues entonces va a reducir sus beneficios. Recientemente, la compañía anunció en un comunicado de prensa que suspenderá 27 contratos de operaciones en el Meta, afectando directamente a 1.889 personas que quedarán desempleadas. En el comunicado de prensa argumenta que es
abro comillas, como consecuencia del recrudecimiento de los actos de violencia y sabotaje contra la seguridad de las personas e instalaciones de los campos Castilla y Chichimene. Pero el daño que se hace, 1 o 2 barriles, 100 barriles que se rieguen, ya el impacto ambiental es mucho más fuerte. El impacto económico entonces no es tanto para la empresa de lo que se regó como de todo lo que tienen que hacer para descontaminar el río, para responderle a las comunidades afectadas, para volver otra vez a restaurar el oleoducto. Ahí es donde viene el impacto económico que ellos tienen. En el gráfico presentado podemos observar algunas variables que representan el flujo de las reservas petroleras. Primeramente, observamos las reservas netas a la fecha del 31 de diciembre de cada año, manejando 5 cierres, es decir, de 2013 a 2017, en los que se observan variaciones importantes. En primera instancia, observamos que las reservas netas tuvieron un aumento considerable del 5,7% en el cierre del año 2014, correspondiente a 2.084 millones de barriles de petróleo, según el reporte de Ecopetrol. Esto se debió principalmente a revisiones y extensiones y a la incorporación de barriles de gas. No obstante, este se vio drásticamente afectado tras la caída del precio del barril de petróleo en el 2015, que afectó directamente las cifras de los 2 años consecutivos. La repercusión fue de tal magnitud que la vida promedio de la reserva disminuyó considerablemente en el cierre del año 2016, cuando se ubicó en 6,8 años después de haber estado sobre los casi 9 años promediados en el 2014. Otro indicador a resaltar es la afectación que se percibe en el índice de reposición de reservas, que indica porcentualmente cuántos barriles equivalentes de los producidos fueron incorporados a la reserva aprobada. La tasa se mantenía en cifras aceptables desde el 2013, hasta la caída del precio que la llevó hasta un menos 7% en el cierre del año 2016. Sin embargo, dado el constante desarrollo de campos como Rubiales, Castilla, Caño Sur y el Piedemonte, y el programa de incremento de factor de recobro, los resultados de 2017 fueron más alentadores para Ecopetrol, en los que se evidencia un índice de reposición del 126%, mucho más acorde a los periodos anteriores al 2014. Un incremento importante en la cantidad de barriles adicionados a la reserva frente a los 186 millones de barriles del año 2016. Adicionalmente, se elevó la vida promedio de la reserva a 7,1 años, remontando sobre los 6,8 reflejados en el año anterior. Eso fue todo por hoy. Que tengan un excelente día y los esperamos en una próxima emisión de Economy Club.